pasan las mías. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos a este tiempo en la palabra. Contentos de disfrutar de este hermoso día. Una mañana que el Señor ha hecho para que nos alegremos en Él. Un día maravilloso que podemos disfrutar con nuestras familias. Y bueno, quiero hacer una lectura para entrar de lleno a esta palabra que está en el Salmo 127. Y voy a estar leyendo estos versos de este salmo que son del 1 al 5. Salmo 127. Para los que desean seguir esta lectura desde sus casas. Salmo 127, 1. La Reina Valera lo titula La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Que el Señor nos bendiga y nos regale un tiempo de ministración en su palabra, un tiempo de gran edificación, y que nos permita glorificarle a través de lo que vamos a compartir. Ese es mi deseo, que usted sea alimentado y animado por este texto a poner en práctica, porque todo lo que recibimos de la palabra de Dios es para aplicarlo a nuestras vidas. Hoy quiero aprovechar la ocasión de celebración que vive nuestro país en relación a el Día del Padre para compartir este mensaje. Sin embargo, no voy a estar refiriéndome en realidad a un mensaje que sea exclusivo para los papás. Creo que esta palabra que Dios tiene para hoy es aplicable no solo para el varón, no solo para el cabeza de hogar, no solo para el padre de familia como tal. También puede ser aplicable a la mamá, a esa esposa valiente, esforzada. Puede ser aplicable a esas parejas jóvenes que están iniciando su camino y que esperan en algún momento también tener hijos. En fin, es una palabra que en realidad tiene un sentido muy amplio que podemos aplicar todos nosotros de una u otra manera. Por eso le invito a que me acompañe en este tiempo, que esté atento a identificar qué tiene Dios para tu vida, para mi vida, para todos nosotros a través de este mensaje. Dice este Salmo 127 que acabamos de leer, en el verso 3 y 4, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, herencia de Jehová. Y los hijos, entonces nos dice la palabra que son una herencia valiosa. Los hijos son una herencia valiosa que Dios pone en nuestras manos. Y esto hay que tomárselo muy en serio. Muy en serio. Es más, dice este verso 4, como saetas o como flechas en manos del valiente. Así son los hijos que se han tenido en la juventud. Esta herencia valiosa hay que tomársela muy en serio. El tema de la paternidad es muy importante. El tema de ser y hacer familia es muy importante para Dios y para la Biblia y por ende para nosotros, su pueblo. Esto es de valientes, dice, como flechas en la mano de un valiente. Así que yo voy a hablarle a los valientes que reconocen que Dios ha puesto en sus manos una herencia valiosa, un tesoro muy grande, y que quieren hacer las cosas bien. Yo titulé este mensaje Paternidad, ¿cómo hacerlo bien? En algún momento de mi vida
En oración delante de Dios le he dicho: Señor, te entrego mi familia, te entrego toda mi vida, te entrego mi esposa porque tú eres mejor esposo que yo, te entrego mis hijos porque tú eres mejor padre que yo. Pero no te lo entrego haciendo a un lado mi responsabilidad, no. Sino lo entrego en el sentido de que quiero hacerlo bien, quiero hacerlo a tu manera. Quiero conocer tu voluntad para que pueda aplicarla, Señor, en bendición a sus vidas. Posiblemente este tipo de oración muchos de ustedes coinciden conmigo y la habrán hecho delante de Dios. Porque yo creo que ninguno de nosotros quiere ser un mal padre, una mala madre. Ninguno de nosotros quiere ser un mal hijo delante de Dios tampoco. Entonces este es un tema que hay que tomárselo muy en serio. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo bien? Es lo que vamos a estar compartiendo hoy en torno a este tema de la paternidad. Lamentablemente muchos se dan a conocer como padres. Muchos terminan siendo nada más padres de palabra, de boca. Porque en la aplicación, en la práctica, en realidad, nunca ejercieron conforme al papel, conforme al rol que Dios quiso que tuvieran. Con humildad tenemos que reconocer que no somos perfectos. Bien dice la sociedad que nadie nace con un manual de cómo ser un padre, cómo ser un esposo, cómo ser una buena madre. Pero la verdad es que en el buen sentido de la palabra sí tenemos un manual. Tenemos esta guía poderosa, gloriosa, que es la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir rápidamente, en este tiempo que tenemos, 3 consejos que nos da la palabra. 3 consejos bíblicos que podemos extraer de este salmo de cómo hacerlo bien. Cómo ejercer una paternidad correcta, un liderazgo familiar correcto, conforme a la voluntad de Dios. Acompáñenme a observar nuevamente el versículo 1 de este Salmo 127. Si Jehová no edificare, no construyere la casa, en vano trabajan los que la edifican. El primer consejo que podemos recibir de Dios en esta mañana, nosotros que queremos hacerlo bien, nosotros que somos de esos valientes que queremos hacer las cosas a la manera de Dios y no conforme a la corriente del mundo, tenemos que en primer lugar reconocer que no se puede construir un hogar sin Dios. No se puede construir un hogar, una familia sin Dios. Dice este verso: si Jehová no edificare la casa, no construyere la casa, en vano, usa la palabra vano. Yo busqué en el diccionario la definición de esa palabrita vano. Escuche qué interesante, porque dice que vano es algo sin sentido, carente de realidad, algo que no sirve de nada. Y yo te digo hoy, padre que me escucha, yo te digo hoy, madre que me escuchas, líder de familia, líder de hogar, cabeza de hogar, que no se puede construir un hogar sin Dios. Es vano, no sirve de nada, es sin sentido, simplemente no funciona. ¿Por qué muchas veces la sociedad está como está? Porque se pretende vivir una realidad sin Dios. ¿Por qué personas viven frustradas a lo interno de su hogar? Es más, ¿por qué hay personas que no quieren ni llegar a casa? Cuando su hogar debería ser el lugar de reposo, de disfrute, de satisfacción, de objetivos y metas. ¿Por qué muchos quieren renunciar a construir un hogar y una familia en estos tiempos? Porque lo hacen sin Dios. El primer consejo de este salmo es: no se puede construir un hogar sin Dios. Permítame darle un ejemplo de esto. Algo que ocurrió hace mucho tiempo y que la Biblia nos lo describe en el libro de Josué.
En Josué capítulo 24 hay un discurso final que Josué le da al pueblo de Israel. Recuerde que este pueblo fue el que estuvo esclavo en Egipto y que Dios le liberó por medio de Moisés. Ese liderazgo de Moisés pasó luego a ser legado a Josué. Y Josué es quien termina entrando a la tierra prometida con esta nueva generación, con este nuevo pueblo. Entonces, en el discurso final, Josué se dirige a las familias que ya van a tomar posesión de esa nueva tierra que Dios les dio. Y les dice lo siguiente, voy a leer. Por cuestión de tiempo, no todo el capítulo, sino nada más algunos versos puntuales. Vea lo que dice Josué 24, 15 y 16. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, en ese tiempo en Egipto, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, es decir, la gente que ahora les rodea. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice, decidan ustedes si quieren vivir como vivieron sus antepasados, en esa tradición, en esa religiosidad, en esa idolatría que vivieron en Egipto, donde habían dioses paganos y demás. O escojan, tienen otra opción. Observen ahora estos pueblos que nos rodean y quieren vivir como ellos, imiten sus costumbres y sus normas. Pero yo tengo una decisión. Josué dice, yo quiero construir un hogar con Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice ahora el texto 20 y 21. Escuche esto. Perdón, estamos en el 15, quería leer el 16 también. Dice 24 y 16. Entonces el pueblo respondió, cuando Josué dijo esto, ¿qué respondió el pueblo? Nunca tal cosa nos acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué interesante. Ellos dicen, sí, Josué, tienes razón. No podemos construir una vida nueva, una familia, un hogar, un nuevo destino sin Dios. Pero más adelante leemos ahora el verso 20 y 21. Josué les vuelve a decir, si dejareis a Jehová y servís a los dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Vuelven a decirle, serviremos a Dios. Y ahora dice el verso 23 y 24. Otra vez vuelve a decir Dios a través de Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. 3 veces en el mismo pasaje y el pueblo de Israel responde, queremos, Josué, al igual que tú, construir un hogar con Dios como centro. No podemos vivir en este nuevo territorio, en esta nueva etapa de libertad, si no incluimos a Dios. 3 veces lo reafirman. Pero ¿qué ocurre después? Lamentablemente dice una paginita más adelante en el libro de Jueces, que es el que sigue, en el capítulo 2, Jueces 2:8 dice lo siguiente, Jueces 2:8. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron también esos que habían prometido que ellos y su casa iban a servir al Señor también. Y oiga lo que dice el texto en la parte B de este verso 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que pretendió construir su vida, que pretendió construir su hogar y su familia sin Dios, sin espacio para Dios, porque no
le conocían. ¿Y qué ocurre con esto? Dice el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Cuál es el resultado que tuvo esta nueva generación que pretendió construir sus hogares, sus vidas, sus familias sin Dios? Se lo resumo así rápidamente lo que acabamos de leer. ¿Cuál fue el resultado? La ira de Dios vino sobre ellos. Fueron despojados, es decir, vino ruina. Dice que fueron derrotas constantes las que empezaron a tener. Y por último dice que tuvieron gran aflicción. Por eso es tan importante reconocer este consejo bíblico que el salmista da. No se puede construir un hogar sin Dios, porque lo que viene es gran aflicción, lo que viene es ruina, lo que viene es despojo, lo que viene es derrota. El mundo tiene que entender que la victoria de las familias, que el gozo de los hogares está en Dios. Cuando se da lugar a Dios, hay bendición sobre esa casa. Hay bendición sobre ese hogar. ¿Qué clase de vida está teniendo tu familia? ¿Has construido en Dios tu hogar? Si queremos hacerlo bien, tenemos que construir nuestras familias en Dios. No se puede construir sin Dios. Es el primer consejo. Volviendo al Salmo 127, estamos en el verso 1, la primera parte nos dice: si Jehová no edificare la casa, entonces en vano, es vano, no tiene sentido, no sirve para nada construir un hogar sin Dios. El primer consejo es: no se puede construir un hogar sin Dios. Pero dice la parte B del versículo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El segundo consejo que tenemos que tener presente nosotros, los cabezas de hogar, que queremos tener bendición, que queremos hacerlo bien, nuestra paternidad, nuestro liderazgo familiar, tenemos que tener claro que no hay mejor protección que la comunión con Dios. No hay mayor seguridad que la comunión con Dios. Yo recuerdo hace algunos años cuando estaba recién casado, y ya cuando uno sale de casa y empieza a formar su familia y demás, recuerdo que siempre tenía esa preocupación por lo que podía ocurrir en la noche, y yo me sentía como responsable, ¿verdad? Ese protector que tenemos que ser para con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Y me acuerdo que me fui para la casa de mi papá y recordé que él tenía unos chacos ahí que guardaba en la gaveta a la par de la cama. Y le dije: préstame esos chacos para llevármelos. Y yo pensaba, si en la noche pasa algo, se viene un ladrón, un malhechor, algo extra, saco los chacos y ¿verdad? Tenía ese pensamiento. Y un día me puse a pensar y dije: la verdad es que, aunque fuera, que no lo era, pero aunque me preparara y fuera muy ágil en el uso de los chacos o en cualquier otra arma, nuestro refugio, nuestra seguridad es Dios. Cualquier otra cosa que intentemos a favor de nuestra familia en cuanto a protección, bienestar, seguridad, sin Dios es vano. Porque el segundo consejo que nos da la palabra es: no hay mejor protección, mejor seguridad que la comunión con Dios. Los padres queremos la seguridad para nuestros hijos.
Los padres queremos el bienestar para nuestros hijos. Los padres queremos la protección para nuestros hijos. Ahora que vivimos tiempos violentos y confusos, ¿cuánto más? Pues necesitamos comunión con Dios. Porque esa es la clave de la seguridad. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué ocurre? Morará bajo la sombra del Omnipotente. No se puede construir un hogar con Dios y no hay mayor protección que la comunión con Dios. Hay que meterse bajo esa sombra. La pregunta es, ¿está tu familia? ¿Está tu hogar? ¿Están tus hijos? ¿Estamos cada uno de los que lo conformamos, esa familia, bajo la sombra del Omnipotente? Porque ese es un condicional. El que habita, tenemos que habitar en comunión con Dios. Y vuelve a utilizar la palabra en el Salmo que estamos aquí, 127, que si Jehová no guarda, si Él no cuida, si Él no cubre, si Él no protege, todo lo demás es vano. No tiene sentido, no sirve de nada. La pregunta es, ¿están nuestras familias bajo esa sombra? ¿Estamos bajo la comunión de Dios y nos refugiamos en Él? ¿Cuál es la seguridad de algunas personas? Algunos ponen su seguridad sobre el dinero. Y el mismo Nuevo Testamento dice que las riquezas son engañosas. Algunos creen que la seguridad está en tener mucho dinero y posesiones. Y que eso es la mejor protección que podemos darle a nuestros hijos hacia el futuro. Algunos piensan lo mejor es la educación y que tengan un título. Eso les va a garantizar seguridad y una vida de bienestar. Déjeme recordarle con todo respeto que todo eso es importante, pero no es lo primordial. Si Dios no vela por la seguridad, si Dios no vela por el bienestar, por la protección de nuestro hogar, de nuestros hijos, todo lo demás es vano. Todo lo demás es vano. Tenemos que esforzarnos nosotros que queremos hacerlo bien, porque nuestro hogar viva en comunión con Dios y viva bajo la sombra del Altísimo y estemos seguros y refugiados en Él, no en ninguna cosa ni persona, por más importante que nos parezca. Me gusta lo que dice el Salmo 20. El Salmo 20 dice en el verso 7. Leo para ustedes, Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en sus caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Oiga, qué tremendo. No podemos confiar en carros, en caballos. Nuestra confianza aquí está en Dios. En Dios. A veces tendemos a depositar nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra protección en otras cosas y descuidamos darle al Señor el lugar que tiene que ocupar en nuestro hogar. Nosotros como padres somos responsables de la comunión con Dios que tengan nuestras familias. Y si nuestros hijos no tienen comunión con Dios, les va a ir muy mal. Y vamos a ser nosotros los primeros responsables. Porque el primer ministerio que todos hemos recibido es nuestra propia casa, nuestra familia. El Salmo 97, 10 también nos habla de seguridad, de protección en Dios. Salmo 97, verso 10 dice lo siguiente: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Si nosotros estamos en comunión con Dios, si nosotros aborrecemos lo malo, si nosotros realmente vivimos en comunión y hacemos la voluntad del Señor, Él dice que Él guarda las almas de sus santos. Y no solo nuestras almas, también nuestros cuerpos. Y aún lo que poseemos. Pero hay un condicional ahí. Hay que ser santo.
apartarse para Dios y aborrecer el mal. El Salmo 34:7, que es tan conocido, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Queremos hacerlo bien? Nosotros como padres, apliquemos este consejo. No hay mayor protección, mayor seguridad que la comunión con Dios. Volviendo al Salmo 127, dice ahora el verso 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y nosotros hemos recibido esa herencia de parte de Dios. Esa herencia de parte de Dios. Y esa herencia es valiosa. Quiero leer el verso 2 también. Estamos entonces en la parte B del verso 1 que dice: si Jehová no guarda, en vano vela la guardia. Ahora dice el verso 2: por lo demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vean qué interesante. El tercer consejo que tenemos que recibir de esta palabra, de este salmo, es que no hay mejor provisión que la que Dios da. Este salmo nos habla de descanso, de confianza. Por lo demás, o sea, es vano también, es sin sentido que nosotros nos esforcemos y nos levantemos de madrugada y nos vayamos a reposar tarde en la noche y que comamos pan con dolores, dice, porque al fin y al cabo a su amado da Dios el sueño. Dios es el que da el fruto de nuestro trabajo, Dios es el que da el descanso, Dios es el que da la provisión, Dios es el que prospera nuestro camino y tenemos que confiar en eso. Hay padres que cumplen esa parte de trabajar de verdad día y noche y esforzarse, y todo eso está bien. No estamos diciendo que no hay que trabajar y que no hay que esforzarse por el bienestar del económico, por la provisión de nuestros hogares. Pero lo que estamos diciendo es que sí tenemos que reconocer, además de ese esfuerzo, que no hay mejor provisión que la que Dios da. Que al fin y al cabo descansemos en Él. Dios no nos va a abandonar. En Él tiene que estar nuestra confianza. Porque si no, mire, nos podemos matar trabajando 26 horas al día si las hubiera, que no sería suficiente. Nada vendría a llenar. Entonces necesitamos esfuerzo, sí, pero con confianza en Dios. Primera de Timoteo 5:8 dice, en cuanto al esfuerzo, porque no podemos pasar por alto, ¿verdad? Ese compromiso que tenemos que tener, claro que sí. Primera de Timoteo 5:8 dice la palabra del Señor. Oiga, qué expresión más enérgica, más rotunda da el Señor. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claro que tenemos que trabajar. Claro que tenemos que cumplir ese rol de proveedores de nuestras familias. Pero dice el Señor que tenemos que tener muy claro que nuestra provisión tiene que sustentarse en Él. Nada hacemos con afanarnos nosotros, irnos al extremo de ni ver a nuestros hijos, de ni compartir con nuestra esposa, de pasar solo trabajando y generando en negocios e ingresos, si descuidamos lo más valioso. La provisión principal que tenemos que dar a nuestras familias es el temor a Dios. Entonces, una vez que cumplimos con ese esfuerzo, una vez que perseveramos, vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios bendice al diligente, Dios prospera al esforzado, claro que sí.
Pero también este salmo nos habla de descanso, de confianza. Yo quiero animarle a usted que está preocupado, inquieto por la situación económica. Y que tal vez usted dice, lo he intentado todo, estoy dando todo de mí, pero las puertas se me cierran, no logro salir adelante. ¿Qué va a hacer de mi hogar? ¿Qué va a pasar con nosotros? A su amado da Dios el sueño, dice el Salmo. Dios primeramente nos ama. Y segundo, Dios nos va a hacer descansar. Tal vez ahorita ni dormir puedas tranquilo, podamos, pensando en muchas cosas. Confiemos en Dios. Confiemos en su provisión. Creámosle que Él va a abrir puertas. Sigamos esforzándonos ante todo lo que nos venga a mano a hacer. Hagámoslo con excelencia. Pero pongamos la confianza no en esa persona, no en ese ingreso, no en esa puerta que se abre. Pongamos la confianza en Dios, que es el que da las añadiduras. Jesús declaró en Lucas capítulo 11 un ejemplo bastante curioso. Lucas 11. Jesús pone una escena bastante interesante porque dice Lucas 11 en el verso 11. ¿Qué padre de vosotros, hace la pregunta, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Qué padre hace eso? Dice Jesús. Papi, me compra pescado, qué rico un filetico. No, mi hijo, mira, allá hay un blog, chúpelo un ratico. ¿Se imagina qué crueldad? Papi, qué rico un huevito duro. Mire, entreténgase con este escorpión. Por supuesto que no hacemos eso, dice el Señor. Ningún padre terrenal hace eso. Y los que lo hacen, en realidad no son padres. Pero dice este verso, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Si nos da el Espíritu Santo, que es la principal provisión que toda persona y familia necesita, ¿cuánto más nos va a dar también la provisión material, que es el alimento, que es la ropa, que es el sustento? Nosotros tenemos ese compromiso y uno ve a los hijos y ve a la esposa y uno quiere darles tantas cosas y no siempre es fácil darles. Yo no quiero que mis hijos tengan piedras por pescados. Yo no quiero jamás que mis hijos tengan serpientes por pescados ni piedras por pan. Claro que no. Pero la buena noticia es que aunque no es fácil, Dios respalda al esforzado. Dios provee a los suyos. Dios sustenta. Dios no abandona la obra de tus manos. Dios es fiel proveedor. Y si queremos hacer bien este trabajo de paternidad, tenemos que recordar esto. No hay mejor provisión que la que Dios da. No se envuelva usted en provisiones que no tienen que ver con Dios. No se envuelva en asuntos, en negocios que no agradan a Dios. No haga esfuerzos que Dios no le esté pidiendo hacer. Porque son vanos. La bendición de Jehová enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. ¿Cuánta gente por querer satisfacer algunos anhelos de su hogar se envuelven en situaciones con el afán de proveer, pero que son inadecuadas, y en vez de traer gozo a su hogar, terminan trayendo dolor y angustia? ¿Cuántos hijos lamentablemente tienen que estar haciendo hoy en día una visita a la cárcel? ¿Cuántas esposas tienen que estar visitando? Y viceversa, por decisiones como esas. Porque se pierde la confianza en que tenemos un proveedor fiel, que va a honrar nuestros esfuerzos y que va a abrirnos puertas de bendición, porque tiene añadiduras que entregar a aquellos que le aman y confían en Él. ¿Puede usted creerlo? Yo lo creo. Y lo he vivido y lo sigo viviendo. Dios es
tan fiel para proveer y sustentar. Incluso vea lo que dice el Salmo 128. Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Dichoso es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La pregunta es: ¿estamos andando en los caminos del Señor? ¿Tememos a Jehová nuestro Dios? Porque hay una promesa aquí, que cuando venga la hora de recoger el fruto de nuestro trabajo, del trabajo de nuestras manos, bienaventurado serás y te irá bien. Las personas que tienen a Dios como prioridad les va bien. Y tal vez usted diga: pastor, eso suena muy religioso, muy fanático. Repito lo que dije al inicio de este tercer punto. No estamos diciendo que no haya que trabajar y esforzarse. Lo que estamos diciendo es que tenemos que confiar en Dios y poner siempre el temor a Él como prioridad en todo lo que hagamos. Y Él tiene añadiduras que entregarnos, y las cosas incluso que no podemos nosotros como padres dar a nuestros hijos, Él las puede otorgar. Pero tenemos que confiar en sus promesas y vivir en obediencia. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendición, prosperidad, provisión, todo eso tiene Dios para el diligente, para el esforzado, pero sobre todo para el íntegro, para el que camina bajo el temor de Dios. En la vida se presentan oportunidades de obtener ganancias que no agradan a Dios. Estoy siendo enfático con esto. El Espíritu sabe por qué me guía esto, pero estoy siendo enfático, reiterante en esto. Tal vez tienes enfrente en este momento una decisión que tomar. Tal vez te salió un negocio que no es tan íntegro que digamos. Y por la situación de crisis que estamos viviendo, estás pensando en acceder. Yo te digo, varón, sé valiente. Yo te digo, sé fuerte. Yo te digo, párate firme ante Dios y confía en Él. Él no te va a abandonar. No vayas por el mal camino. No vayas por el mal camino. El último verso del Salmo 127, para ir finalizando, dice lo siguiente. Salmo 127, 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, es decir, de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Termina este salmo diciendo que somos dichosos, que somos bienaventurados los que somos padres, los que tenemos hijos. Esta sociedad corrupta que ha perdido los valores pretende decirnos que ser padre no es de tan honor, que los hijos tenerlos no tiene tanta importancia. Es más, estamos viviendo tiempos en donde ya no se cree, ¿verdad?, con valor la vida que Dios forma en el vientre. Y algunas personas ya ven ese embrión como si fuera un desecho humano. Pero Dios dice, qué dichosos son los que tienen hijos. Qué dichosos son los que tienen hijos. Pero somos realmente dichosos. Lo que está diciendo el salmista es, son dichosos los que son padres, pero que cumplen esa paternidad a la manera de Dios, con todos los elementos de lo que dijimos antes, considerando todos los consejos que ya mencionamos antes. El resultado final es que somos dichosos, que somos bendecidos,
Si nosotros aceptamos el consejo de Dios, porque queremos hacer bien nuestra paternidad y construimos un hogar con Dios como centro, y reconocemos que no hay mejor provisión y protección y seguridad que la comunión con Dios, y confiamos y nos esforzamos trabajando, pero confiamos en lo que Él puede darnos, y nos apartamos de lo que no sea íntegro, los primeros beneficiados van a ser nuestros hijos. Pero también dice la palabra que nosotros seremos recompensados. Seremos recompensados. El resultado final no es solo bendición para nuestros hijos, sino también la recompensa para nosotros. ¿Saben cuál es esa recompensa? Que no seremos avergonzados. No seremos avergonzados aquí en la tierra. Si usted le está enseñando a sus hijos, si usted está dirigiendo su hogar bajo los principios del reino de Dios, aunque el mundo le diga que es una locura, no serás avergonzado. Esa es la promesa. Ni aquí en la tierra, ni en la eternidad. Yo quiero hacerlo bien. Yo sé que tú quieres hacerlo bien. Entonces sometamos nuestra paternidad a los principios del reino de Dios. Y apliquemos estos 3 consejos. No los perdamos de vista nunca. No se puede construir un hogar sin Dios. No hay mayor protección y seguridad que la comunión con Dios. Y tercero, no hay mejor provisión que la que viene de parte de Dios. Señor, gracias en esta mañana por esta palabra que llega a nuestra vida, que nos manifiesta, Señor, la importancia que tú le das a la familia, al hogar y a la paternidad. Gracias, Señor, porque tú reconoces que los que somos padres somos dichosos y que tenemos una recompensa no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Señor, como dice el título de este sermón, queremos hacerlo bien y por eso nos comprometemos a aceptar el consejo de tu palabra y a ponerlo en práctica, Señor. Padre, yo te pido por cada persona que está compartiendo este espacio de enseñanza, que es padre de familia, tal vez madre, que es líder, cabeza de su hogar. Y te pido, Señor, que tú le ayudes a hacerlo bien, que nos ayudes a marcar una diferencia en esta sociedad que se conforma solamente con algunos aspectos de la paternidad, pero que dejan de lado lo primordial, que es la consagración a ti. Líbranos, Señor, de que nuestros hijos y nietos y las generaciones que vengan tras nosotros se aparten de tu camino como lo hizo el pueblo de Israel, porque les empezó a ir muy mal sin ti. Reconocemos que la clave, Señor, de una vida en victoria, en bienestar, en gozo y paz y provisión, es estar agarrados de tu mano. Señor, nos comprometemos a buscar tu rostro con más intensidad. Nos comprometemos a obedecer tus mandatos a toda costa, Señor. Renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a levantarnos con valentía, ejerciendo la autoridad que tú nos delegas en nuestros hogares. Que cuando tengamos que corregir, disciplinar, guiar a nuestros hijos, lo hagamos conforme a tus preceptos y no al impulso que la sociedad nos quiere someter. Y que alcancemos esa recompensa de ser familias bienaventuradas aquí y en la eternidad contigo. Gracias, Señor, en este Día del Padre por cada uno de los varones, Señor, que como padres están celebrando. Bendice sus vidas, inúndales con tu sabiduría y concede los anhelos de su corazón. Pero lo principal, llénanos más de tu espíritu, que es lo que necesitamos constantemente. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Bendiciones, que disfruten grandemente este Día del Padre en comunión con sus familias y que sigamos caminando de la mano de Dios
que es lo más importante. Que tengan una semana feliz y gloriosa en Cristo Jesús. Gracias.